Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Qué bueno que podemos compartir una vez más nuestro estudio bíblico número 5, que lleva como título en esta ocasión José, tipo de Cristo, varón perfecto. Incline su rostro y vamos, ¿verdad?, a presentarnos al Señor en esta hora para que Dios siga hablando en nuestras vidas como lo hace todos los días, cada vez que escudriñamos las Escrituras, cada vez que nos acercamos a Él, vemos cómo es que Dios trabaja en la vida de nosotros como creyentes, ¿verdad? Y espiritualmente vamos creciendo. Así que incline su rostro y ore conmigo para presentarnos en esta hora. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque durante este día tú has cuidado de nosotros, tú has librado a nuestro país una vez más. Vemos tu gloria, vemos tu mano, vemos tu gracia, Padre, sobre nuestra isla, Padre. A pesar, Padre, de cómo el hombre se aleja, Señor, tú, Dios mío, en tu misericordia te apiadas de nosotros. Gracias por ser, Dios mío, porque estás, Dios mío, siendo fiel a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana, porque somos inmerecedores, pero por tu gracia, Señor, tú cuidas de nosotros. Gracias te damos en esta hora. Ayúdanos, Padre, a que nuestra mente y nuestros corazones, Padre, puedan recibir esta palabra, Señor, y que podamos seguir, Dios mío, creciendo espiritualmente, que es lo que tú quieres, Señor, para con cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, la lección de hoy es José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Y no sé si todos los hermanos tendrán la lección, pero si no las tienen, ¿verdad? Vaya buscando conmigo. La lectura de la lección es en Génesis 37 del 2 al 5, Génesis 39, versículo 1, luego del 7 al 9 y luego entonces Génesis 41 del 37 al 40. Así que vamos a estar hablando de José, tipo de Cristo, varón, el varón perfecto. Dice nuestro pensamiento central. La vida de José sirve de inspiración a la piedad que Dios espera de los creyentes en Cristo. Y nos dice el texto áureo. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire cómo Faraón también reconoció que quien estaba con José era el mismo Dios. Y eso se encuentra en Génesis 41, versículo 38. Amado, en esta hora vamos a hablar un poquito sobre esta lección, ¿verdad?, que nos trae el exégeta en este día. Y cuando hablamos y hablamos de José, en José vemos unas enseñanzas tan hermosas. Pero vamos a hablar primero sobre el título que habla sobre José, tipo de Cristo, el varón perfecto. ¿Qué es perfecto? La definición de perfecto. Con origen en el latín perfectus, la palabra perfecto describe a la cosa, organismo o individuo que reúne el más alto nivel posible de excelencia en relación a los demás elementos de su misma especie o naturaleza. Pero vamos a hablar espiritualmente. El cristiano, ¿cómo debe ser? Dice la palabra que el cristiano debe ser perfecto en su esfera limitada, así como Dios es perfecto en su plenitud infinita. Y si vamos a Mateo 5, 48, mire lo que dice la palabra, mira que lo que nos dice el Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted me dirá, pero ya no es que no somos perfectos, somos seres humanos. Cierto es, amados. Nosotros somos seres humanos con debilidades, con defectos, pero dice la palabra que nosotros debemos procurar alcanzar la perfección, porque el mismo Cristo nos dio cátedra de eso. El mismo Cristo vino a este mundo como hombre y demostró y vivió una vida recta en santidad al Señor, y es ¿verdad? Y Dios es perfecto, actuó con perfección. Así que en la palabra debemos entender que nosotros como creyentes debemos desear, anhelar, amados, alcanzar la perfección. ¿Por qué?
porque de esta manera alcanzaremos el reino de los cielos. Busquemos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito sobre Génesis y la historia de José. Cuando nosotros hablamos, José, ¿de quién es hijo? José nació, ¿verdad?, de Jacob y y de Raquel. Así que José fue hijo de Jacob y de Raquel. Pero Jacob, ¿verdad?, que fue su padre, Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales 10 de ellos eran, ¿verdad?, hermanastros de José. ¿Por qué? Porque Jacob había tenido 2 mujeres en las cuales había tenido diferentes hijos, pero cuando ya entonces Jacob conoce a Raquel, tiene estos 2 hijos, que es José y Benjamín, ¿verdad? Y ya ellos entonces eran hijos de padre y de madre. Así que cuando nosotros miramos y hablamos sobre José, dice que José era un joven que se distinguía entre aquellos hermanos. ¿Por qué? José era comparado como un joven recto, ¿verdad?, cuando lo comparamos contra los hermanos, que sus hermanos se distinguían por hacer cosas inapropiadas, así que su fama no era muy buena, la fama de aquellos hermanos no era muy buena, pero José, a pesar de que se mantenía con los hermanos, porque dice la Biblia que José ayudaba a sus hermanos apacentando las ovejas, así que no importando lo que José veía en la conducta de sus hermanos, dice la Biblia que José se mantenía firme en su posición. Él sabía, ¿verdad? Había sido crecido en el temor a Jehová y él sabía lo que era bueno y malo, y dice la Biblia que él se distinguía, era joven recto. Pero ¿qué pasa? Que esta rectitud, viendo lo que los hermanos hacían inadecuadamente, ¿qué hacía José? Pues José le informaba a su padre Jacob la conducta que los hermanos tenían. Así que piense usted y medite si eso, ¿verdad?, no le causaba molestia a los hermanos, porque ¿qué hacía José? Pues choteándolo, ¿verdad?, en nuestro vocabulario de acá, y él le contaba a Jacob lo que aquellos hermanos hacían que no tenía buena fama. Así que, ¿qué ocurría? Pues Jacob, ¿verdad?, y en este caso pues llamado Israel, porque Dios le cambia el nombre, nos dice la palabra que amaba tanto a José. Dice que era tanto así que lo amaba más, ¿verdad?, que a los otros hijos. Así que cuando, amado, nosotros miramos a José y vemos que se compara ¿verdad?, y la Biblia habla como hombre recto, José se refleja a un modo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue un ejemplo de carácter temeroso de Dios. O sea, Cristo se distinguió, ¿verdad? Cuando vino aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros, Cristo mantuvo un carácter recto, temeroso a Dios. Así que cuando sus hermanos hacían cosas inadecuadas y no actuaban rectamente, José, mire, pues mantenía ahí a su padre informado de todas las cosas que estos ¿verdad?, hermanos hacían. Pero hay 2 conceptos que yo quiero traer en esta hora, ¿verdad? Y que el exégeta nos habla. Hay 2 conceptos que debemos tocar. Primero, ¿cómo debe ser la vida de nosotros los creyentes? ¿Cómo debe ser la vida de aquel hombre que camina y que desafortunadamente en ocasiones se rodea por gente que no le teme a Dios? ¿Qué pasaba con José? José estaba rodeado de sus hermanos y sus hermanos no tenían temor a Dios y por ende hacían cosas inadecuadas, pero José se mantuvo firmeza y no hacía lo que aquellos hermanos hacían. O sea que esto demuestra, amados, cómo José tenía temor a Jehová. Y esto es una lección para nosotros, porque muchas veces hay cristianos o hay gente que se rodea de otros que tienen malas influencias, que su caminar es erróneo. ¿Y qué ocurre con esta gente? Muchas veces el hombre al caminar
con gente que no tiene buenas influencias, ¿qué pasa? Se le pega lo malo y dice por ahí, dime con quién andas, ¿verdad? Esto es un dicho, dime con quién andas y te diré quién era. O sea que si andas con aquel que no hace lo recto, pues así mismito también te cataloga. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Muchas veces lo malo se pega antes que lo bueno. Así que es importante que nosotros tengamos mucho cuidado de con quién nos rodeamos. ¿Con quién debemos pegarnos? ¿Con quién yo quiero pegarme? Amado, con aquel hermano que tiene el tizón encendido. Usted quiere, ¿verdad? Usted debe tener todo el tiempo el deseo de pegarse a aquel que realmente está sometido con el Señor para que la llama se active, para que podamos ser llenos de la presencia del Señor, para que podamos ser llenos de poder, amados. Y esto, ¿verdad? José, a pesar de esas malas influencias que tenía con sus hermanos, mire, se mantenía firme. Hoy en día, ¿qué nosotros vemos, amado? Vamos a hablar de nuestra realidad, de nuestros tiempos. ¿Qué ha pasado? El pecado sigue en aumento, sigue en crecimiento cada día. ¿Qué pasa en el televisor? Vemos cosas que antes no se veían. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Vemos tanto libertinaje, vemos un libertinaje extremo, amado, en el televisor, en la calle. Estamos en nuestras casas y en ocasiones pasa un automóvil con una canción que está primero en alto volumen y lo que usted oye son cosas barbaridades, amado, barbaridades donde no hay respeto hacia la mujer, donde no hay respeto hacia la sociedad, donde lo que se oyen son palabras obscenas. Así que, amado, actualmente estamos viviendo unos tiempos donde hay unos desenfrenos carnales, no hay vergüenza, no hay temor y como les mencioné, ¿verdad? Hay una vida de libertinaje extremo. Así que, amado, ¿cuál debe ser nuestra conducta como creyente? La misma que llevaba José. ¿Cómo la llevaba José? No importando que estaba con sus hermanos y hacían lo mal, José se mantenía recto. Nosotros como creyentes debemos de mantener una vida conforme a la voluntad del Señor, conforme a su palabra. En Hebreo 6.1 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Así que, amado, tenemos que seguir adelante. ¿Cómo? Hacia la perfección, manteniéndonos en santidad, siguiendo el camino que a Dios le agrada. Otro punto que debemos tocar, ¿verdad?, que nos trae esta lección, es la actitud de Jacob, ¿verdad?, de Israel que tenía hacia José. Dios bendice a Jacob o a Josué dándole, ¿verdad?, estos dos hijos que fueron de padre y madre. José se distinguió por ser inteligente, distinguirse entre otros. José ayudaba a sus hermanos a apacentar las ovejas, como le mencioné. Así que, amado, cuando nosotros vemos este comportamiento, ¿verdad?, que tenía Jacob contra José, José pues dice la palabra que era amado por su padre, era tan amado por su padre que, ¿verdad?, le dio aquella túnica de colores que le preparó con tanto amor y eso molestó tanto a sus hermanos, los molestó que, ¿verdad?, que causó en ellos el que aborrecieran a José. Así que, amado, este amor que le tenía Jacob a José es el símbolo del amor que Dios tiene con cada uno de nosotros, donde, amado, nos recompensa. Jacob recompensó a Josué con una túnica hermosa, pero vemos cómo es que Dios nos recompensa a nosotros sus hijos cuando nos mantenemos fiel. Pero también hay otro punto que debemos tocar ante esta situación. Hay ocasiones donde si nosotros vemos la distinción que tenía este padre por su hijo, que era preferido, hay errores que muchas veces los padres cometemos, ¿verdad?, al inclinarnos por el amor o preferencia a un solo hijo. Muchas veces al hacer esto hay muchas consecuencias, así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos a nuestros hijos. Debe haber igualdad, así mismito como Dios nos trata igual a nosotros, amado, porque Dios no tiene acepción de personas. Dios vino a morir en la cruz por ti, por mí,
No vino a morir por el más blanquito, por el más lindo, por el más rico, por el más pobre. No, Dios no tiene acepción de personas, no tiene preferencia. Dios murió por todos nosotros y nos ama a todos por igual. Así que así como Dios dio su vida por cada uno de nosotros, así nos manda el Señor a tratar a nuestros semejantes con igualdad. En Hebreos 10:34 vemos cuando Pedro abrió su boca y decía: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que Dios dando cátedra en todo momento. Así que, ¿cuál es el paralelo que vemos entre José y Cristo? Ambos fueron aborrecidos, ambos sufrieron por los malos. Cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre dijo 2 veces: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que, amado, no importando cuánto José fue aborrecido por sus hermanos, mantuvo una humildad inigualable, semejante a Cristo. Cuando nos dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Así que, amado, José fue bendecido y Dios le dio sueños, le dio revelaciones. Estuvo con él en todo momento a pesar de las luchas, de las dificultades que tuvo. Esto demuestra cómo era la comunión que tenía José con Dios, que Dios estuvo en todo momento con él. Nos dice la palabra: José fue vendido por sus hermanos. Cristo fue vendido y llevado como cordero al matadero. Vamos a leer Isaías 53:7, donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amado, Cristo es el ejemplo, se mantuvo en humildad. Así que, amado, vamos entonces a seguir hablando un poquito de José. Ahora vamos a tocar el punto de cómo fue la vida y el peregrinaje de José. Primero, lo compraron 2 veces como esclavo. Primero los ismaelitas, ¿verdad? Que los hermanos lo venden. Y luego entonces es vendido a Potifar. Potifar compra, ¿verdad?, a José como siervo. Así que vimos cómo es que José tuvo momentos donde se encontró lejos ya de su familia. Ya no estaban sus hermanos, no estaba su padre. José se encontraba lejos de su familia, pero, amado, Dios estaba con él en todo momento. Asimismo, cuando Cristo le dijo a sus discípulos que ellos lo dejarían solo en aquel momento tan crucial, amado, Pedro lo negó mientras estaban orando en el monte. ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo los discípulos. Y vemos cómo, ¿verdad? Si Cristo pasó por esto, ¿cuánto más nosotros no pasaremos por momentos difíciles, de dificultad, donde en ocasiones pensaremos: Señor, ¿dónde tú estás? Pero ahí está Dios, amado, cubriéndonos con sus manos, nos recoge, con sus manos nos recoge para que nosotros podamos tener paz en Él. Así que, amado, no importando las veces o las ocasiones donde tengamos que en nuestra vida pasar por momentos donde la prueba y la tribulación es grande, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, amado, todos los días hasta el fin del mundo. Él se fue, pero dice su palabra y lo vemos en nuestra vida. Nos dejó a su Espíritu Santo, lo sentimos, está con nosotros, nos acompaña para que nosotros podamos, ¿verdad?, vivir una vida recta delante del Señor. Así que José tuvo que pasar por una prueba muy grande. En esta ocasión, ya estando en la casa de Potifar, Potifar, ¿verdad?, lo pone como mayordomo en su casa porque tenía una conducta intachable. Vemos cómo es que la mujer de Potifar se aprovecha de aquel joven y dice: espérate, a este es el que yo quiero, déjame seducirlo. Y encontramos en la palabra cómo es, ¿verdad?, que luego de que José haya gracia ante Potifar, lo pone como el mayordomo de la casa. Esta mujer vino a tentarlo. Quería que José, ¿verdad?, fornicara con ella. Y igual que hoy en día, amados, en nuestros tiempos, las trampas que el enemigo nos pone, las trampas del maligno, el cual también somos tentados. Si es así, amado, el mismo Cristo fue tentado por Satanás. ¿Recuerdan aquel momento cuando le dijo: mira? Y lo encontramos, ¿verdad?, en Mateo 4, del 8 al 9. Y otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Amado, así que si el mismo Cristo
fue tentado, cuánto más nosotros, cuánto más José que pasó por esta trampa, ¿verdad? Donde esta mujer lo tienta, pero amado, Josué mantuvo un corazón firme y no quiso pecar. La Biblia es muy clara en el término cuando hablamos sobre codiciar a la mujer, ¿verdad? Del prójimo o codiciar al hombre del prójimo. En Éxodo 20:17 nos dice muy claro, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que José, aún teniendo una posición como mayordomo, ¿verdad? Una posición en la casa de Potifar, no abusó ni del poder ni de la posición que tenía. Se mantuvo firme, no queriendo pecar. Amado, así mismo Dios nos coloca en ocasiones en lugares importantes y debemos evitar tomar ventaja de esta, ¿verdad?, bendición que Dios nos da. Debemos de evitar tomar ventaja ante otros. José mantuvo su integridad ante Potifar, pero sobre todas las cosas, ante el Señor, porque él sabía lo que era pecado. José entendía que dormir con aquella mujer era pecar contra Dios. Él llamaba al pecado por su nombre. Esa es la vida que nosotros debemos practicar, amados. Practicar una vida recta, intachable, apartada del pecado. Así quiere Dios, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros. Así que cuando hablamos de José, el caminar de José fue uno íntegro que le permitió llegar ante el faraón, el cual recuerden, ¿verdad?, que luego de esto, que la mujer de Potifar entonces ve que José no quiere fornicar con él, no quiere acostarse con él, ¿qué hace? Le levanta una falta calumnia, lo acusa ante Potifar y vemos cómo es, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia, cómo es que José cae preso. Y en medio de esta situación, Dios estaba, ¿verdad?, preparando el camino de qué iba a ocurrir más adelante. Así que le permite, esta vida íntegra que tuvo José, le permite llegar ante el faraón. Dios le había dotado de sabiduría, le había dotado de conocimiento, de inteligencia, y llegaría el momento donde él tendría que llegar al faraón a qué, a interpretar aquellos sueños que tenía el rey faraón. Dios le había revelado, ¿verdad?, al rey faraón que había, iban a ocurrir ciertas cosas y ninguno de los sabios podía tan siquiera interpretar los sueños que había tenido faraón. Pero mira, amados, cómo es que Dios todo lo pone en su lugar y dice que José es presentado ante el rey faraón y el rey faraón, ¿verdad?, le dice, bueno, ¿qué tú tienes para interpretar? Mira, amado, José pudo, ¿verdad?, decirle al Señor, yo quizás no pueda interpretarte los sueños, quizás no podré revelarte, pero mi Dios me puede dar sabiduría para interpretar. Mi Dios interpretará tus sueños. Así que Dios les reveló, ¿verdad?, estos 7 años que vendrían de abundancia y luego vendrían entonces seguidos 7 años de hambre en Egipto. O sea que José pudo encontrarse frente al faraón y darle el consejo sabio al rey y la interpretación de aquellos sueños. Y fue de gracia ante el rey. Amado, así nosotros como creyentes debemos mostrar una actitud de gratitud cuando, ¿verdad?, Dios nos pone en gracia ante los hombres. Aquel hombre fue hallado en gracia ante el faraón y Dios fue fiel a José. No importando los años que tuvo que vivir, las dificultades, las pruebas que vivió, Dios lo puso en alto, lo premió, lo imprimió por su conducta, por su carácter recto, por el servicio que le tenía al Señor. Así que, amado, cuando nosotros mantenemos una conducta fiel, el Señor nos pondrá en alto. José le demostró a Faraón que él no podía darle quizá el significado del sueño, pero Dios lo podía interpretar. José fue un hombre íntegro ante Dios y Dios lo honró y ocupó un puesto como gobernador. Pero eso no era lo que era importante para José, sino que José se encargó de que Dios fuera reconocido ante el rey Faraón, que era un rey pagano,
pero José logró que el rey Faraón entendiese que aquella interpretación que había dado y que quien estaba con José era Dios mismo. Así que vemos cómo es que el rey también puede honrar a José y fue exaltado ante el rey Faraón, ante la casa del Faraón. Fue exaltado y tuvo, ¿verdad?, una posición como gobernador. Dios permitió que él llegara a ser gobernador, ¿verdad?, de Egipto. Así que, amado, cuando nosotros vemos y vemos a José, que honra a Faraón, así mismito, amado, vemos a Cristo, varón perfecto. Fue exaltado hasta lo sumo. En Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que, amado, así como Faraón le dio la autoridad a José para que gobernara al pueblo, Cristo ejerció dominio sobre el mal a través de la palabra. Y yo quiero, ¿verdad?, comenzar a cerrar en esta hora y poder compartir con ustedes en la misma, ¿verdad?, en la misma lección, y el mismo exégeta nos habla y nos dice esto que quería, ¿verdad?, compartir con ustedes. Después de haber repasado esta historia de José, descubrimos que él vino a ser un tipo de Cristo en cuanto al carácter perfecto del Hijo del Hombre. Los creyentes, nosotros, amados, necesitamos vivir en la comunión con nuestro Señor, pues de esta forma nos transformamos de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que, amado, el ambiente que le tocó vivir a José no es uno diferente al que nosotros vivimos en nuestra actualidad. Había pecado allí, había rebeldía. Así mismito nosotros vemos en nuestra actualidad hay pecado, nos rodeamos de maldad, hay maldad por donde quiera, pero sobre todas las cosas, el libertinaje, la carnalidad, la promiscuidad que ocupaban también lugar en Egipto, que vivió José rodeado, ¿verdad?, de aquella nación, es el mismo panorama que nosotros tenemos al día de hoy. Pero así como José se mantuvo recto, amado, nosotros como creyentes podemos mantener una vida recta e intachable ante los ojos de Jehová. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Quiere manifestar en nosotros un carácter. Amado, nosotros debemos vivir una vida íntegra ante el Señor, superior al mundo que nos rodea. Este mundo está lleno de cosas carnales, de mundalidad, de pecado, pero nosotros como creyentes, amados, podemos permanecer fiel. Podemos permanecer fiel a Dios porque Él es fiel para con nosotros. Así que, amados, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Ha sido un gozo poder compartir esta palabra. Y, amado, no importando la prueba, no importando la dificultad, no importando la lucha, cuán grande o cuán pequeña sea, vemos hombre como José, que tuvo que pasar por la salsa, por el guayacán, por los momentos difíciles, pero miren cómo permaneció fiel a Dios y Dios le demostró fidelidad, amado. Y eso es lo que podemos en esta hora hablar. Váyase con esto, amados hermanos. Vivamos una vida recta ante los ojos de Jehová, porque Él es fiel para con su pueblo. Dios les bendiga, Dios les guarde.